señor presidente, y la motivación de la palabra y de este proyecto de resolución está más que claro en este centenario próximo a cumplirse el 2 de junio del diario La Reforma, el diario decano de la provincia de La Pampa, como se lo conoce. Por supuesto, el diario más antiguo y el diario que identifica a la ciudad de General Pico desde hace prácticamente 100 años. Es el hermano mayor de la ciudad, podría decirse, en cuanto a el tiempo de vida de General Pico y el diario La Reforma. La Reforma es mucho más que un diario, y no asociar a el diario La Reforma con don José Matilla es de alguna manera casi un error imperdonable. Digo esto porque, como bien señala en el proyecto de resolución, desde los 31 años don José Matilla, que pasó por todas las secciones del diario y se convirtió en el director y posteriormente en el dueño, era un hombre que desde muy pequeño debió ganarse el sustento con su actividad personal, que era el de lustrabotas, que después fue canillita y que le interesaba justamente el periodismo, a tal punto que un día le pidió a aquel fundador del diario, Carmona Ramírez, que lo dejara ir a cubrir una nota, que era un viajero que venía en un tren. Don José Matilla era fue el que pujaba por la ciudad para el asfalto de las rutas, para el tendido de las líneas eléctricas, para el regreso del avión, para la reactivación de distintos edificios públicos. Era el que se ocupaba de ir a conocer la opinión de los visitantes, muchas veces parado en el ferrocarril, en la estación, para ver si venía alguien que no fuera de la ciudad, lo dejaba caminar un rato y luego le preguntaba qué le parecía la ciudad o qué le faltaba. Defendía cada rincón de la ciudad como si fuera su propia casa. Recuerdo allá por el año 73 más o menos, cuando el parque industrial se hace realidad en la ciudad de General Pico, donde había tenido un protagonismo importante junto con Sícar, don Acti Giorgetto, Rodolfo Rollero y demás, más allá del gobierno provincial que encabezaba Regasoli, que tenía como vicegobernador a Marín. Ese parque industrial sonó la sirena de la Reforma ya por la tarde, y era que el parque industrial se instalaba en la ciudad de General Pico. Había una puja en ese momento entre ciudad y política justamente para que el parque industrial fuera Santa Rosa y definitivamente se quedaba en Pico. Era por allí, perdía la objetividad porque pesaba más las ganas de la ciudad, de hacerla crecer a la ciudad o hacerla trascender, que lo objetivo que debía informar. Don José Matilla le abrió las puertas a la ciudad de General Pico, a otros lugares, porque para aquellos que tenemos algunos años y por allí hemos escuchado y seguido el deporte, era clave su desenvolvimiento en los Grandes Premios del Turismo Carretera junto a Rodolfo Rollero y compañía. Era clave su desempeño en el fútbol porque tenía un ladero como Carlos Reinaldo Jekyll, desaparecido, gran periodista, profesor. Era clave porque en el boxeo tenía y mucho y le gustaba, a tal punto que en el boxeo don José Matilla entraba al Luna Park como si entrara al recordado Mono Gatica. Era recibido por Lecture, el dueño del Luna Park, como una estrella del interior. En algún momento Rodolfo Lecture estaba con un importante Tito Lecture estaba con un importante empresario del mundo del boxeo internacional, y le dijeron que estaba don José Matilla, y a ese hombre le dijo: va a tener que esperar un rato afuera porque llegó don José Matilla. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en Buenos Aires en Canal América, el desaparecido Mauro Viale lo primero que preguntó cuando llegamos a América fue por don José Matilla. Ricardo Arias, el hombre del boxeo, el redactor de boxeo, íntimo amigo de don José Matilla, lo llevaba a cuanta pelea hubiera porque lo quería de comentarista. Es decir, José Matilla era General Pico, José Matilla era el diario La Reforma, José Matilla será siempre así, recordado de esa manera.
Y cuando se habla de piquenseísmo, fue él quien instaló el término piquenserista o piquenserismo, que se usa mucho en los últimos tiempos. Y un día le preguntaron por este término y dijo que piquenserista o piquenserismo no era ser nacido en General Pico, era el que lo habitaba, era el que peleaba y protagonizaba y buscaba que la ciudad subiera escalón por escalón. Él decía que al piquense, el habitante de General Pico era un piquense, ese era el gentilicio, pero el otro término era el que se usaba para justamente identificar a aquellos que amaban a General Pico, que venían, se quedaban y hacían crecer la ciudad. Y así fue entregando el legado a cada uno de sus empleados que se fueron sucediendo. En algún momento casi 100 empleados tuvo el diario La Reforma, hoy tiene entre 40 y 50 más o menos, Valeria, ¿no? Allá hay una, a la izquierda mía, en el fondo hay una de las periodistas del diario La Reforma, y de esos le fue transmitiendo todo lo que debía ser el diario La Reforma. Digo, por ejemplo, Carlos Rosco Ibarra, quien fue quien puso en marcha y armó la máquina que hoy imprime el diario, la donde se va tejiendo el papel para que salga la edición, que a los 10 años ingresó al diario La Reforma. En aquel momento no estaba ni la ley de trabajo infantil ni nada por el estilo. Lo que hacía Rosco Ibarra era limpiar los pisos y después acomodar los diarios para que salieran al reparto. También por allí pasaron gente que dejó su huella, Aldo Cantoni en el armado, Tatuna Quiroga dentro de lo que tenía que ver armado y taller, Tomás Novillo con sus avisos, la Turca Abud en corrección, el recordado José Cocheni Burque, jugador de fútbol pero corrector del diario La Reforma, el gallego Balcarce, el periodista Ibero Arroyo, aquel de los policiales con quien tuve el gusto de trabajar y aprender mucho de cómo se hacía una noticia policial y cómo se seguía un caso judicial. Un fotógrafo de lujo como Dante Genovesio, Julio Dante Genovesio, su hijo hoy vive y fue también fotógrafo del diario La Reforma. Una pareja que hacían Dante Genovesio con Chito Verga. Actualmente Chito tiene más de 80 años y aunque no lo crean sigue sacando fotos, y si lo llaman al diario allí lo van a tener. Entre los periodistas, además de Carlos Jekyll, pasaron por ejemplo el Loco Archanco con el básquetbol, que lo llevaba y lo traía para todos lados, Luis Eduardo Dabove y su fútbol, y poner esa picantez que había en los clásicos. Ferro Costa, fundamentalmente una semana hablando con los hinchas por la calle. También más atrás en el tiempo, Armando Forteza, que nos hablaba del pampeanismo, Prado y muchos más. El diario de la Reforma formó familias, hizo que familias se desarrollaran, crecieran y estuvieran allí adentro. Hoy, por ejemplo, hasta hace poco tiempo compartían el diario del trabajo los hermanos Carlos y Adriana Bricio. Compartían el diario hasta hace muy poco tiempo Darío Bautista, hoy secretario de redacción del diario La Reforma, y su mamá Isabel Albín. Estaban allí, por ejemplo, Sergio Gancia, otro de los que ingresó de muy chiquito, Carlos Muñoz en la administración, y periodistas en la actualidad como Miguel Buzo, Raúl Bertone, Javier Cid, y me voy a olvidar seguramente de gente, pero también en el armado una familia completa: Hugo Garro, su esposa Elsa Ruano en Cabrera, y el Beto Garro también en armado. Es decir, el diario de la Reforma fue mucho más que un diario, es mucho más que un diario. No solo informa, sino que ha generado fuentes de trabajo, pero también lo que ha generado es lazos familiares, y que se formaran familias dentro del diario, y que muchas familias en la ciudad de General Pico vivieran del diario. Vivieran del diario desde forma indirecta o forma directa. En el taller nadie se puede olvidar de Poli Cavalotti, de Miguel Montauti, de Escobar, de El Turcoar, de Mario Piso, y alguien que el otro día vimos y que es un pibe fenomenal, que estuvimos en el diario, y él está a cargo del archivo y también de llevarte el diario a tu casa el día que llueve y se moja o te falta, que es Gustavito Maidana.